Vamos a trabajar este fantasmita tan chulo del artista de referencia que os dejo en la descripción y se va a convertir en esto otro. ¿Veis? El resultado es bastante parecido. ¿Cómo lo he hecho? Lo primero es entender cómo funciona la luz. Y sin entrar en tecnicismos que nos aburra a todos, básicamente lo mismo, es un foco de luz y un foco de sombra. Aquí os lo señalo. En esta imagen, la parte más sombría está a la derecha y a la izquierda la parte más clara. Así que con eso he usado el cuentagotas y he creado unas muestras para tener los colores de la ilustración y ponernos directamente a ilustrar. Así que vamos a aprender a usar el mapa de degradados usando el fondo como primer ejemplo. Como veis, voy a coger un degradado simple, voy a ir a opciones y seleccionando siempre en el relleno le voy a dar al iconito de mapa de degradados. Y como veis, se nos muestran unos puntos, como ya vimos en el anterior vídeo, que para los que no lo hayáis visto os lo dejo por aquí arriba, y lo único que tendremos que hacer será seleccionar cuántos puntos queremos para añadir un color. En este caso yo he dejado 4 colores, uno en cada esquina, y voy a usar solamente los 2 primeros. El fuerte me lo voy a reservar para la sombra del fantasma, ya que, como podéis ver, es un naranja un poquito más subido de tono. Así que lo que voy a hacer a ojo es intentar emular esas variaciones de color que ofrece un render 3D. Como veis, no tiene mucha historia, es seleccionar el color, podemos mover los puntos y elegir cuánta expansión de color queremos entre uno y otro. Una vez hecho el fondo, y con la herramienta de cuadrado básico, voy a usar la imagen de referencia para tener unas proporciones parecidas a la imagen real. Simplemente hago un cuadrado, lo escalo proporcionalmente y después simplemente lo ubico más o menos en el centro. Con la herramienta lazo podéis ver que selecciono los 2 primeros vértices y con la tecla de selección directa lo redondeo. Después realizamos una elipse, más o menos como la que estáis viendo en pantalla, para emular las ondas del fantasmita. Le quito el relleno blanco, lo dejo con un trazo negro que me va a ser más cómodo para trabajar, y antes de seguir trabajando voy a estructurarme un poquito el documento. Como siempre os he dicho, hay que organizar las capas. Bloqueemos todo lo que no vayamos a usar y nos quedamos con la capa fantasma completamente lista para trabajar. Seguido vamos a ir a la carpeta efectos, distorsionar, zigzag. Y vamos a intentar emular las ondas del fantasma de referencia. Podemos elegir las que sean puntiagudas o que sean más suavecitas. Y bueno, aquí no hay una ciencia exacta, es más o menos hacer que se parezcan y sin volverse muy loco, es elegir más o menos las crestas. Yo aquí las he contado así un poquito a ojo, pero como es una representación y es un estudio, pues tampoco hay que volverse muy neurótico con eso. Luego lo que vamos a hacer es intentar encajar las ondas de tal manera en que después, cuando lo trabajemos con la herramienta de creador de formas, nos encaje todo medianamente bien y no tengamos que hacer demasiados retoques. Pero bueno, lo mismo, se puede todo arreglar quitando y añadiendo píxeles, así que no nos vayamos a volver muy locos. Una vez ya tengamos posicionado el elemento, le vamos a dar a objeto expandir apariencia. Y lo siguiente ya será simplemente ir uniendo formas como si fuera un polígono normal. El expandir apariencia lo que hace es que un efecto que le apliquemos a un vector se convierta en un polígono y no en un efecto. El efecto emula una forma, pero no es una forma. Y por eso ahora vemos que la curvatura ha dejado de ser simplemente una emulación y se ha convertido en un polígono, en una curva como si la hubiéramos hecho con la pluma. Y como podemos ver, ya tenemos la forma básica del fantasmita. Lo que voy a hacer es corregir unas pequeñas imperfecciones que podéis ver en los laterales, simplemente seleccionando con la herramienta lazo, y me voy a cargar lo que no me interese. En este caso voy a quitar uno de los vértices yendo a objeto, trazado y quitar punto de ancla. Si le damos a suprimir nos quedará el hueco vacío. Luego, como podéis ver, simplemente seleccionamos el vértice que tenemos con la arista y le damos al manipulador para convertirlo en una curva muy suave, muy guay. La verdad es que está muy bien hecho esto de Illustrator, permitiéndonos editar de una manera muy rápida e integra un polígono. El siguiente paso es muy parecido al fondo. Elegimos un degradado básico y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a emular a base de simplemente fijarnos y ver cómo podemos hacer una iluminación muy parecida a la del fantasmita que hay en la referencia. Yo lo que voy a hacer es hacer como un bloque de oscuro más en la parte derecha y en los laterales de la izquierda lo dejaré con el blanco puro. Como podéis ver, también tengo ya los 3 colores principales del fantasmita que nos hemos hecho antes de empezar a dibujar. Por eso nos va a permitir ir súper rápido y sin calentarnos mucho la cabeza y sin volvernos locos a seleccionar 1001 colores, porque esto, como es un cuentagotas, podemos elegir cualquier tonalidad dentro de propio Illustrator, pero también entre transiciones, es decir, entre el color
que vemos de punto a punto hay un montón de colores y podríamos seleccionarlo para suavizar un poquito esa transición de un color a otro, que de hecho lo vamos a hacer en el propio vídeo. ¡Ah, por los ojos! Vamos a hacer los ojos de la misma manera, igual. ¿Qué estás haciendo, Víctor? Me cago en la leche, no me entera de nada. No, es exactamente lo mismo. He hecho un círculo y estoy haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho con el fantasmita. Tengo aquí mis dos colores principales y hacemos el mismo modus operandi. Es todo el rato lo mismo. Como podéis ver, es una repetición una tras otra. Aquí no es tanto el aspecto técnico, sino más el tener ojo e ir imitando como si hiciéramos una copia, una calca de la imagen que vemos en referencia. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve principalmente para desarrollar nuestras habilidades con Illustrator y para también, ¿por qué no?, pues hacer ilustraciones bastante chulas como es la que estamos haciendo ahora mismo, donde podemos ver que estoy haciendo el fantasmita lo más parecido posible. Y bueno, para que no sean los dos ojos exactamente igual, pues vamos a ir variando un poquito. Esta es la gracia del mapa de degradado. Nos deja hacerlo de una manera mucho más minimalista, más perfeccionista. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es alinear los ojos, como habéis visto con el alineador. Y los hago un poquito pequeñitos, más o menos a una proporción que yo considere lógica, siguiendo un poquito la estética de la propia imagen de referencia. Aquí esta parte es, como ya he dicho antes, es un poco a ojo, y nunca mejor dicho. Simplemente tenemos que ir posicionando los elementos de una manera que veamos lógica y siguiendo mucho el ejemplo. Otro consejo que os doy es trabajar en grande. No hagáis los puntitos pequeños y trabajéis con el mapa de degradado en pequeño. ¿Por qué? Porque es un poquito incómodo, ¿no? A veces no pilla bien el punto, tienes que fijarte muy bien en las proporciones, es todo mucho más complejo en definitiva. Y bueno, para los mofletillos estos que trae el fantasmilla tan majo, pues estoy usando simplemente la herramienta con los colores básicos y como podéis ver, en lo que os he comentado antes, puedo seleccionar no solamente las muestras, sino también los colores que hay entre punto y punto. Eso nos permite hacer unas transiciones un poquito más suaves y menos abruptas. Aquí estoy intentando hacer como una especie de pliegue, porque veo que, bueno, al final, como no es una herramienta 3D, es complicado, ¿no?, el emular 100% exacto, así que hay unas propias limitaciones por el medio en el que trabajamos, pero bueno, más o menos da el pego, ¿no? Y aquí es a lo que me refería, cuesta mucho trabajar con la herramienta en pequeño, los puntos son gigantescos y no veríamos nada. En este caso voy a hacer exactamente lo mismo. Como veis, a esto me refiero, cuesta, así que tengo que ampliar o hacerlo más grande. Así que eso ya lo dejo un poquito a vuestro criterio. Yo en este caso he preferido simplemente girarlo porque más o menos ya está todo hecho. Simplemente lo que puedo hacer es eliminar un puntito de color, simplificarlo y así no son dos puntos iguales, que la repetición en el ojo humano la tenemos muy entrenada y vemos enseguida patrones. Bueno, y ahora llegamos a la parte de la boca. Es bastante sencillita, aquí no nos vamos a recrear demasiado y con el creador de formas voy a coger y combinar estas dos formas y ya tengo la boca hecha. La verdad es que no hay mucho más. La voy a distorsionar un poquito, la voy a más o menos posicionar para ver en la escala que quiero que tenga y voy a seleccionar los dos extremos que hay y los voy a redondear. Listo, ya está, es que no hay mucho más. Y con el cuentagotas elegimos directamente el degradado de los ojos y lo que voy a hacer va a ser quitar redundancia y bajar un poquito la intensidad de ese color porque como es una boca no puede tener tanta claridad. Así que voy a coger un color intermedio y listo. Bueno, no me convence mucho, así que lo voy a volver a hacer. Y ahora creo que sí, ahora sí que lo veo bien. ¿De acuerdo? Pues una vez ya lo tenemos hecho, pues será acabar de recolocar un poquito y hacer la sombra. Y si os acordáis, en el anterior vídeo, para hacer la sombra, hicimos una elipse y adaptamos un degradado radial a la elipse. Así que vamos a hacer algo parecido, pero lo vamos a complicar un poquito más. La verdad que no mucho, pero le vamos a dar ese plus que siempre hará que vuestros trabajos se vean algo diferentes, con un poquito más de vidilla. Lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho, elegir el mismo color, ese color fuerte que nos hemos reservado al principio. Vamos a simplemente estirar la sombra y vamos a hacer dos sombras en una, bajando la opacidad de la primera sombra para dar un volumen general a la sombra
y luego otra más pequeñita para que sea más concentrada, que es la que está justo debajo del fantasma. Con eso conseguimos tener un doble sombreado y que parezca, quizás no a priori, pero si te fijas un poquito sí, le dará ese toque que acaba de necesitar una ilustración para sobresalir un poquito más y no simplemente hacer una redonda. Una vez ya tengamos las dos elipses preparadas, voy a estar simplemente trasteando un poquito con los modos de fusión a ver si hay alguno que me acabe de convencer. Realmente aquí no hay una ciencia exacta, que esto es algo que a los que no sabéis usarlo desde el principio os puede agobiar un poco, pero simplemente explorar, sentiros cómodos, ir toqueteando, ir viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y en caso de que nos guste pues lo dejamos tal cual en normal. Por último le vamos a dar un desenfoque gaussiano. ¿Por qué? El desenfoque nos va a hacer que las aristas no sean tan afiladas, no se vea esa forma tan elíptica de la sombra y por lo tanto le dé más un aspecto de sombra natural. Y con esto, simplemente acabando de organizar el fantasmita, podemos ver que el resultado final es este. Y vemos que ha sido casi el mismo que el de la referencia. Bueno, antes de despedirme quería comentaros que este vídeo no solamente sirve para enseñaros cómo funciona la herramienta mapa de degradados. Bueno, sí, realmente sí. Quería enseñar un poquito cuál sería la estructura a seguir para copiar, básicamente, un trabajo de otra persona para aprender. Que esa es la diferencia. No es para un trabajo personal, sino simplemente es para aprendizaje. Este es el mejor método para poder poner en práctica nuestros conocimientos del medio y, en definitiva, coger tracción para poder hacer trabajos propios. A partir de aquí, si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros si no lo estáis, y os voy a dejar aquí una lista de reproducción con todos los vídeos que he hecho hasta el momento con las cosas más básicas. A partir de aquí, me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Chao!